Queridos hermanos, al momento de hacer esta presentación, se está jugando el Mundial de Fútbol y es en un país islámico, musulmán, en Qatar. Y la pregunta es, ¿por qué se celebró el Mundial del Fútbol en tiempo de Navidad? Muchas personas quedaron chasqueadas y muchas personas protestaron. Y muchas personas estaban tristes porque en tiempo de Navidad se estaba celebrando el fútbol. Pero queridos hermanos, queremos presentar esta ocasión que esto es por motivos de fomentar la ley dominical y por motivos también de fomentar la Navidad, de modo que los gobiernos del mundo y las religiones empiecen a celebrar las tradiciones de cada una de las religiones y en esta oportunidad la Navidad. Pero como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma. Y esto de la celebración de la Navidad es una cuña para exaltar el día domingo, para traer el día domingo como un día especial de adoración. Pero la palabra de Dios nos ha dicho bien claramente que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos que nos da la vida, que nos protege, que nos bendice. Pedimos su bendición ahora que estudiamos este importante tema. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias le damos a Dios por su palabra. La palabra de Dios es la verdad y este mensaje es un mensaje de amor para los hermanos católicos, los hermanos evangélicos y para todos los que desean escuchar la palabra de Dios. No es un mensaje de odio, no es un mensaje en contra de una religión, es un mensaje para presentar la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio 18:9, la palabra de Dios nos dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Se está planificando una gran religión mundial para traer las leyes de índole religioso para adorar en el día domingo. Y la palabra de Dios nos dice, no aprenderemos las abominaciones de las personas que viven en las naciones. Nos dice acá la Copa Mundial de la FIFA, lugar equivocado, en el momento equivocado, pues veremos que no, porque hay una agenda de exaltar la Navidad, porque la Navidad es la cuña para la ley dominical, es una de las cuñas para la exaltación del día domingo como día de adoración universal, día de adoración mundial. ¿Qué sucedió en el momento justo cuando se estaba llevando a cabo la final del Mundial del Fútbol? En el Parlamento Europeo, nos dice acá, raíces cristianas, el Parlamento Europeo instala por primera vez un Belén, un nacimiento, por primera vez en el Parlamento Europeo. Pero es una tradición en contra al mandamiento, porque la palabra de Dios nos dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este es el mandamiento, no te harás ninguna imagen. Y el hacerse un nacimiento, un Belén, es hacer imágenes. Y no solamente eso, es representación de la idolatría que comenzó con Nimrod y Semiramis y Tamuz. Y vamos a ver en la Biblia acerca de esos versículos también. Así que el mandamiento dice, no te harás imagen, claro. Y después continúa diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este es el mandato. Pero, ¿cómo es que se introdujo un nacimiento en el mero centro del Parlamento de las Naciones Europeas? ¿Cómo se hizo? Y fue por medio de Isabel Benjumea, nos dice así, que ha luchado con insistencia. Ella misma lo reconoce porque
dice, Europa no se puede entender sin las raíces cristianas. ¿Y quién es ella? Dice que Isabel es una católica practicante. En su familia ha disfrutado de los nacimientos, que es un proceso bonito y que se vive la Navidad, dice ella. Pero en el Parlamento Europeo por primera vez se coloca un Belén, un nacimiento. Y el año pasado se estaba debatiendo la palabra Navidad en el mismo Parlamento y ahora ya está un nacimiento, un Belén. Y nos dice acá lo que está sucediendo en el mismo periodo de la FIFA, de la Copa Mundial. Nos dice en México, nos dice adiós a los nacimientos y figuras religiosas. Ministro de la Corte Suprema de Justicia Nacional busca prohibir su colocación en espacios públicos. Y esto es una controversia, porque México es una nación en su mayoría católica y también evangélicos que también apoyan los nacimientos. Entonces, ¿cómo es posible de que van a prohibir? No, esto es solamente parte de la política, porque un hombre protestó por un nacimiento en un local del gobierno, un local municipal. Esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Y luego nos dice aquí, prohibir los nacimientos de Navidad en México sería ataque artero a la libertad religiosa. Y luego nos dice, estalla la lucha espiritual por la Navidad en México entre satanistas y católicos, pero aparece Obrador, el presidente de México, en apoyo a que se establezcan los nacimientos. Y esta noticia nos dice, satanistas anuncian antinacimiento diabólico en México por causa de la Navidad. Y los dice, el grupo Templo de Satán anunció la colocación de un antinacimiento diabólico el próximo 18 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México por las fiestas de Navidad del 2022. Y es interesante porque escogieron el 18 de diciembre y 18 es 666. 6 por 3, 18. Y aquí nos dice, los satanistas también exigieron que se respete la neutralidad del Estado en el ámbito religioso. Y es verdad, porque esto es libertad religiosa. Ellos están explicando que también ellos merecen no solamente respeto, sino que también merecen de que el gobierno no se meta en asuntos de promover una religión por sobre las otras, o sea, la supremacía de una religión sobre otras religiones, en caso en la religión de ellos. Y dice acá, darle privilegios a la religión católica para representar sus símbolos en espacios significativos financiados con recursos públicos deriva en la asociación entre el poder y la capacidad de dichos grupos religiosos sobre otros. Eso es lo que indicaron ellos. Y es interesante también porque el 18 de diciembre concluye la final de la FIFA, la final del Mundial de Fútbol. 18 de diciembre. Y es en día domingo. O sea, 666 hace 18. Lo mismo que están planificando estos grupos satanistas de colocar un antinacimiento en México, en los lugares públicos del gobierno. Por ejemplo, acá dice, alistan satanistas un antinacimiento en el Zócalo de la Ciudad de México. Y luego dicen, explican que será un ejercicio de libertad religiosa financiado por ellos mismos. Y luego nos dice, los ciudadanos tienen derecho a manifestar sus creencias públicamente, pero que una autoridad haga alusión a imágenes religiosas es discriminatorio hacia las personas que no comparten esas ideologías, dicen ellos. Y luego el templo de Satán se manifestó en contra del suprematismo, la supremacía católica, y aseguró que su religión también tiene derecho a ocupar espacios públicos.
Y es interesante porque también en los Estados Unidos está esta contienda de que los satanistas quieren ocupar también los espacios públicos y que no se les impida a ellos también de que el gobierno los apoye o que por lo menos les permita utilizar espacios públicos para promover sus símbolos satánicos. Nos dice acá esta noticia, la historia del católico que fundó la Copa Mundial de la FIFA. Sí, fue la religión católica la que fundó la FIFA. ¿Y por qué? Porque todos los caminos conducen hacia Roma. Y aquí veremos cómo la FIFA está conduciendo a toda la humanidad hacia la unificación y también hacia la exaltación de Roma. Nos referimos al papado. Y este es el hombre que organizó la FIFA, Jules Rimet. Pero es interesante que cuando se organiza esta FIFA, esta Copa Mundial en Qatar, en un país musulmán, empieza con una ceremonia con símbolos extraños. Y este símbolo que ustedes ven aquí en el centro nos dice, con la ceremonia de apertura quedó inaugurado el Mundial Qatar 2022. Y veremos que este símbolo tiene mucho que ver con el asunto de la simbología ocultista que también promueve la Navidad, la adoración al sol y la adoración a la luna. Aparte de eso, este es un símbolo del infinito, como muchas religiones orientales promueven la teoría o la doctrina falsa de la inmortalidad del alma, que cuando alguien muere continúa viviendo, el infinito, y este es uno de esos símbolos, aparte que es un símbolo también de adoración al sol y a la luna, para exaltar la Navidad. Y aquí tenemos también dos serpientes que se besan juntas, así que es un símbolo que se utilizó para el Mundial del Fútbol, y acuérdense que es una agenda para exaltar el día domingo y también para exaltar la Navidad. Y aquí podemos ver esta medalla que tiene una adoración al sol y a la luna. Así que este es un símbolo también de adoración al sol y a la luna. Y veremos que se trata de adoración en la Navidad y adoración al sol. En Ezequiel capítulo 8:13 nos dice, me dijo después, Dios hablando a Ezequiel, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos, y son abominaciones que hacen en secreto. Y el versículo de Ezequiel 8:14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y ya veremos que se trata de Tamuz, el hijo de Semiramis, y de Nimrod. Nimrod representa al sol, Semiramis representa a la luna, y Tamuz, el bebé en brazos, que representa también esta adoración falsa. Y aquí nos dice, ¿por qué se arma el arbolito de Navidad cada 8 de diciembre? Y esto no solamente en España, en Argentina, en este caso aquí es en Argentina, es en todo el mundo católico, el árbol de Navidad se ornamenta el 8 de diciembre. Se coloca un arbolito de Navidad cada 8 de diciembre. Y aquí nos pregunta por qué. Y queremos saber por qué. Se trata que el 8 de diciembre, la Navidad empieza con el arbolito de Navidad para la adoración de la Virgen María. Ese es el caso. Nos dice, este jueves, además de ser feriado en la Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, en casas, en locales, espacios de todo el país, se coloca el arbolito navideño. Y luego nos pregunta, ¿a qué se debe esta tradición de colocar el árbol navideño el 8 de diciembre?
Bueno, la palabra de Dios nos dice que estas son tradiciones de hombres porque olvidaron el mandamiento de Dios. Mateo 15:3, el Señor Jesús dijo, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿A qué se debe esta tradición? Nos dice, este 8 de diciembre, además de ser feriado en la Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, es un día especial porque se arma el tradicional arbolito de la Navidad. El 8 de diciembre. ¿Por qué? Porque adoran a María. Pero la palabra de Dios nos llama que debemos adorar solamente a Dios. El Señor Jesús fue adorado porque Él es Dios, Él es el creador. Pero en el catolicismo dicen que la Navidad y la adoración a la Virgen María van juntas. Y también la colocación del árbol de Navidad van juntos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que María fue concebida sin pecado original. A eso le llaman la concepción inmaculada, que fue concebida sin pecado. Pero si María fue concebida sin pecado, eso indica de que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios dice que todos pecaron. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente hay uno que nunca pecó, y ese es el Señor Jesús. En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único que ha sido sin pecado es nuestro Señor Jesús. Pero si ellos dicen que María fue sin pecado, entonces ellos enseñan de que Jesús, el Señor Jesús, no murió por María, porque el Señor Jesús murió por los pecadores para salvarnos del pecado. Pero si ellos enseñan de que la Navidad y el árbol de Navidad es para promover la adoración a María, que María fue concebida sin pecado, entonces están enseñando algo contrario a la palabra de Dios, pues que la palabra de Dios dice que todos han pecado y que todos necesitamos de un Salvador como el Señor Jesús. El asunto de la Navidad es asunto de adoración al sol y a la luna. Aquí en esta noticia nos dice el sol de oro y la luna de plata. Estas son las medallas que el emperador de los aztecas dio a los conquistadores españoles, a Hernán Cortés. Esto es para que ellos llevaran a Europa y se los presentaron al emperador Carlos V en Europa. El sol representa al oro y la luna representa a la plata. Eso es lo que entregaron. Así que tenían la deidad del sol, Tonatiuh, que representa al oro, y la deidad de la luna, Coyolxauhqui, que representa también la plata. Y es interesante porque cuando se arma el arbolito de Navidad, se le coloca bolitas plateadas y bolitas doradas. Y eso representa al sol y a la luna. Nos dice en Jeremías 10:2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque aunque las naciones las temen, y en Jeremías 10:3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con burril. Versículo 4, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. La plata y el oro representan esas dos deidades que adoraban en la antigüedad, al sol y a la luna. Eso es lo que nos dice en Jeremías 8:1, porque este es el contexto de Jeremías capítulo 10, que habla acerca del árbol de Navidad, adornado con plata y oro. Y nos dice aquí, en aquel tiempo dice Jehová, esta es la profecía, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los
de los sacerdotes, y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Esta es la profecía. ¿Por qué? Y los esparcirán al sol y a la luna, la plata y el oro, el sol y la luna, el oro y la plata, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Así que aquellos ornamentos con que adornaban el árbol de Navidad, el oro y la plata, que representan al sol y a la luna, por eso se cumplió esta profecía cuando nació el rey Josías. Segunda de Reyes 23:5 nos dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Eso es lo que sucedió en el tiempo antiguo. ¿Qué acerca de nuestro tiempo? Ahora, las religiones todas se están uniendo en una, en adoración, juntas, adorando a sus diferentes ídolos. Y aquí nos dice, ante la imagen restaurada, el intendente pidió una bendición para la capital. Y este es el alcalde de esta municipalidad en Argentina, que pidió la bendición. ¿A quién se le pidió la bendición? A la Virgen María. Nos dice, en el paseo costanero del Domo del Centenario, comenzaron las actividades del programa Resistencia Brilla en Navidad, donde el intendente, este es el alcalde, Gustavo Martínez, saludó a la imagen de la patrona de Resistencia. Esta es la municipalidad en Argentina, la María Inmaculada. Esa es la patrona de Resistencia, María Inmaculada, y le colocó la vigésimo, la 12ª estrella a la corona de la Virgen. Así que, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Celebración de la Navidad y exaltación de María como la reina del cielo, dándole adoración a la Virgen María, que esto la palabra de Dios nos dice que no se debe de hacer porque se adora solamente al Creador, solamente a Dios. En el libro El conflicto de los siglos, página 56, nos dice, obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás intentó también contra el cuarto mandamiento acerca de la adoración en el día sábado y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado en Génesis 2, del 2 al 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable Día del Sol. Y aquí en esta revista nos dice, la visita del Papa a Bahrein, que es un país musulmán, mandará una señal fuerte a Arabia Saudita y también a Irán. Y nos dice, el administrador apostólico en la región confía en que la estancia de Francisco en este pequeño país haga entender que es absolutamente necesario que entremos en una relación de mutuo respeto. Y no solamente fue una señal para estos dos países, sino también para todo el mundo y también para todos los musulmanes, que deben empezar a celebrar las tradiciones de las diferentes religiones. Y por primera vez en Arabia Saudita se celebró el Halloween, el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos. Y muchos musulmanes, incluyendo en Indonesia, que es el país más populoso de musulmanes en el mundo, estuvieron en contra
de por qué en Arabia Saudí se celebraba una tradición católica del Halloween. Pero también el año pasado, por primera vez en Arabia Saudita, ya se había celebrado o se había permitido la Navidad y las celebraciones de Navidad y también los símbolos de Navidad en todo el país. Esto ya había sucedido el año pasado, pero es lo que se busca, que todas las religiones muestren su respeto a las tradiciones, pero no solamente eso, sino que empiecen a disfrutar de las tradiciones de todas las religiones del mundo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios nos dice bien claro, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué era lo que hacía Balaam? Introducir festivales de adoración al sol y a la luna y muchas otras cosas, pero que también tenía que ver con festejos, con comidas, grandes banquetes, celebraciones, para así introducir la idolatría en el pueblo de Israel y también la fornicación. Eso es lo que hacían en el tiempo de Balaam. ¿Y qué nos dice? Que también están haciendo en nuestro tiempo y sucedió en el tiempo cuando se organizó la mezcla del paganismo con el cristianismo. Entonces, Apocalipsis 2:15 nos dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí no está diciendo que estos hermanos practican las doctrinas de los nicolaitas, sino que dice que tienen a aquellos que practican la doctrina de los nicolaitas. Y la doctrina de los nicolaitas es eso, la celebración de la Navidad. Santa Claus es Nicolás. Nos dice aquí, la casa de San Nicolás en Alicante agota sus entradas en 3 días. Santa Claus es San Nicolás. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes a aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de la Navidad. En este caso, la celebración de la Navidad y la exaltación de Nicolás, de San Nicolás. Nos dice, encuentran la tumba de Papá Noel y no está en el Polo Norte, dice Santa Claus, o si lo prefiere, Papá Noel, fue en realidad San Nicolás. Aquí nos está diciendo, la historia lo comprueba, que Santa Claus es San Nicolás. Los nicolaitas son los que celebran a Santa Claus y también a la Navidad. Papá Noel, hay muchos cantos, himnos que hablan de Noel o hablan de la Navidad. Eso es exaltación de la doctrina de los nicolaitas. Nos dice que este San Nicolás fue protector y defensor de los pueblos. Este fue un obispo que fue muy popular en la antigüedad y se le ha consagrado en el mundo más de 2000 templos por haber ayudado a tantos niños, como lo indica National Geographic. Pero en muchos otros periódicos muestra y indican que este hombre fue un hombre abusador de niños. Por lo tanto, lo exaltaron a hacerlo santo, a la canonización. Y nos dice, San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345. Esto fue en el siglo IV. En el mismo periodo cuando comenzó la idolatría, la amalgama del paganismo con el cristianismo. En el mismo periodo de Constantino, que introdujo la adoración al sol, que también ellos adoraban al sol y también tenían las mismas fiestas de fin de año en el periodo de diciembre. Así que
Este era Nicolás, que falleció el 6 de diciembre, y dicen ellos, por eso se celebra en la Navidad a Nicolás. Nos dice el libro El conflicto de los siglos, página 57. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos, paganos y adorado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Eso es lo que sucedió, se unificó el cristianismo con el paganismo y al dios Sol se le rindió culto y se hizo del día domingo, que era el día de adoración al Sol, como un día de adoración para todos los cristianos que cayeron en esta gran apostasía. Y en Ezequiel capítulo 8, versículo 16 nos habla acerca de esta apostasía. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y es interesante porque el muro de los lamentos está mirando hacia el oriente, hacia el oriente. Y ahí es donde ellos están haciendo las adoraciones con sus rostros hacia el sol. Pero esto no es solamente aquí, hasta allí. Es adoración al sol en relación a la celebración de la Navidad. Porque aquí nos dice, eran como 25 varones. ¿Por qué 25? Porque el día 25 es el día que se celebra la Navidad. Y por eso hay 25, nos dice acá, 25 canciones navideñas religiosas para agregar a tu lista de reproducción navideña. Los 25 mejores libros para que compres en estas Navidades. ¿Y por qué el 25 de diciembre es celebrada la Navidad? Porque el 25 de marzo se celebra la Anunciación, y este es en el catolicismo. Cada 25 de marzo se celebra una misa para la Anunciación, donde ellos dicen, María quedó encinta, o sea, concibió al bebé un 25 de marzo, de modo que 9 meses después cae el 25 de diciembre. Pero es interesante porque esto es alineación solar. Los rayos del sol entran por las catedrales y alumbran la imagen de la estatua de María. Por ejemplo, acá en esta catedral, el sol entra, el sol que representa a Nimrod, porque decían ellos, Nimrod subió al cielo en su muerte, pero luego alumbró a Semiramis y el bebé resultó. Eso es adoración al sol. Hay un alineamiento del sol y por eso hay un calendario de todo el año acerca de la adoración al sol. Y aquí, claro, en marzo está esta alineación, de modo que en diciembre está la celebración de la Navidad. Y esta es en París. La que habíamos visto es en la Basílica de San Pedro. Esta es en Lourdes, en París. Pero siempre el sol iluminando a la imagen de la estatua de María con el bebé en brazos. Y nos pregunta acá, ¿por qué se decora la puerta con una corona navideña? Y es interesante porque este es un símbolo también de la inmortalidad del alma. Es el mismo decorativo que se ponen en las tumbas para decorar las sepulturas. Y nos dice, aunque no es posible señalar un origen puntual de las coronas navideñas, la tradición ha estado ligada a diferentes significados, en su mayoría relacionados con la salud y la prosperidad. Y luego nos dice, ¿quién es el que promovió? ¿Quién es el que llevó la corona navideña a todo el mundo? Nos dice, de ahí que la Iglesia Católica lo haya adoptado y llevado a diferentes rincones
como un símbolo de la época decembrina. Y no solamente eso, nos dice que su forma circular también se relaciona con el renacer de la naturaleza tras el invierno, por lo que representa la esperanza y la prosperidad para el año venidero. Es el renacimiento, es un símbolo de la inmortalidad, que no tiene fin, que nace, muere. Por eso celebran la Navidad y colocan estos símbolos en las puertas. Pero ¿qué del Mundial del Fútbol? ¿Y qué de esta imagen ocultista? Porque es el mismo símbolo. Es un símbolo que representa al oro, el sol, y a la plata, la luna. Es un símbolo que representa también al infinito, la inmortalidad del alma. Y aquí nos dice esta noticia, esta es una noticia, nos dice, ¿por qué se prohibió la Navidad en Escocia durante 4 siglos? ¿Y cómo cambió eso? 400 años en Escocia fue prohibida la Navidad. Y no solamente en Escocia, en muchos países europeos se prohibió la Navidad. ¿Por qué? Porque el protestantismo estaba en contra de estas celebraciones de adoración al sol. Y aquí tenemos a John Knox, uno de los héroes de la Reforma Protestante, que el libro El conflicto de los siglos habla muy a favor de este hombre santo de Dios. Y esta noticia nos dice, la Navidad se consideraba una celebración dirigida por la Iglesia Católica, por lo que después de la Reforma, John Knox la degradó. Y no solamente eso, luego el gobierno por 400 años prohibió la celebración de la Navidad en Escocia. Pero es interesante porque la celebración de la Navidad nos decía ya el difunto Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II decía que la celebración de la Navidad es para exaltar la adoración en día domingo. Nos dice, la celebración solemnísima después de la Pascua y del Pentecostés es sin duda la Navidad del Señor, en la cual los cristianos meditan el misterio de la encarnación y contemplan al Verbo de Dios que se digna asumir nuestra humanidad para hacernos partícipes de su divinidad. La Navidad. Y luego dice, el domingo se presenta así como el modelo natural para comprender y celebrar aquellas solemnidades del año litúrgico, en este caso la Navidad. El día domingo es el que ayuda a comprender y a celebrar la Navidad. Y luego dice, cuyo valor para la existencia cristiana es tan grande que la Iglesia ha determinado subrayar su importancia obligando a los fieles a participar en la misa, no solamente la misa en los domingos, sino también en las Navidades, y a observar el descanso, aunque caigan en días variables de la semana. La Navidad cae en días variables, pero es obligatorio que los católicos celebren la misa y son obligados. Y luego dice, el número de estas fechas ha cambiado en las diversas épocas, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas, así como su arraigo en la tradición, además del apoyo de la legislación civil. Claro, la adoración en día domingo fue por el apoyo de la legislación civil. Las celebraciones navideñas por el apoyo de la legislación civil. ¿Y qué si la Navidad ha de ser obligatoria? Así como el día domingo, porque va a ser forzoso. Las leyes dominicales y las leyes de adoración en las fechas propuestas por el papado y apoyadas por la legislación civil han de ser forzosas. Imagínense que haya de ser forzoso adorar en día de Navidad. Así como ha de ser forzoso, tendrá que ser forzoso adorar en el día domingo. Y nos dice acá, 25 eventos navideños para disfrutar en Newark esta temporada. El 25 es muy importante porque son 25 días que empiezan a celebrarse desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre. 25 días de Navidad.
Por eso aquellos 25 hombres que adoraban al sol, dándole la espalda al templo de Jehová, habla de que eran 25. ¿Por qué? Porque ese es el número 25 que estos hombres idólatras promueven en la adoración en Navidad. 25 días de películas navideñas, dice acá, para sentirse festivo en el calor de Florida. Y luego nos dice acá la Navidad, una fecha impuesta por un papa en el siglo IV para olvidar una celebración del Imperio Romano. Así lo dicen, para olvidar la celebración de la adoración al sol. Pero resulta que el paganismo, en lugar, como decía, lo dice el libro del conflicto de los siglos, el paganismo, en lugar de haber sido conquistado, fue el conquistador. Nos dice acá, los textos del Evangelio no advierten sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Y luego fue el Papa Julio I que decidió que sea el 25 de diciembre. Y luego dicen ellos para evitar un rebrote del paganismo en Roma. Hoy en casi todo el mundo se festeja la Navidad del Hijo de Dios. Eso dice, fue un papa el que dijo, no, tiene que ser el 25 de diciembre la celebración del nacimiento de Jesús. Y luego dice, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, un nacimiento del sol invicto, festividad asociada al nacimiento de Apolo. Entonces, querido hermano, querida hermana, cuando usted se siente tentado, se siente tentada a observar esta celebración, querido hermano, piénselo bien, porque es una celebración de adoración al sol. Y ha sido una adoración impuesta por el papado. ¿Y qué si esta misma adoración ha de ser impuesta por los gobiernos locales, por los alcaldes? Esta es una localidad, es un pueblo en Argentina, nos dice, Resistencia vive la Navidad. Presentaron agenda de actividades navideñas para todo el mes de diciembre. Y hemos mostrado de que para introducir la ley dominical para adoración forzosa en día domingo, todos los gobiernos están implementando ya un ministerio de culto de gobierno. Y ahora, en este asunto de las celebraciones de la Navidad, hay un ministerio de culto de cada una de las alcaldías para promover adoración, de que todas las religiones se unan para rezar, para estar juntos en adoración. Nos dice, el intendente, o sea, el alcalde, contó además que en las avenidas de la capital se realizará ornamentación y encendido de árboles de Navidad y que se repetirá el concurso de decoración navideña en comercios y hogares con premios que consisten en el descuento del 50% para el pago de impuestos municipales. Esto es lo que la municipalidad está haciendo en esta municipalidad de Resistencia. Explicó que desde el municipio se pensó en actividades para que cada familia resistenciana pueda reflexionar y recibir el año nuevo respetando cada uno sus creencias, con una profunda convicción de que juntos, en paz y con alegría, se puede sortear cualquier situación que nos toque vivir. Esto es lo que están haciendo los ministerios de gobierno de culto. Y luego dice, agradeció a los integrantes de la mesa interreligiosa por el trabajo conjunto y resaltó la relevancia de apostar a las coincidencias y generar un espíritu de mayor tolerancia y de comprensión. Así que no solamente fueron los alcaldes y los agentes de gobierno, los oficiales de gobierno, sino también líderes religiosos promoviendo la Navidad. Y aquí tenemos a un rabino que estaba en esta reunión. El rabino Natán Waigortín detalló, festejaremos juntos, en nuestro caso, Hanukkah, que es la celebración
paralela a la Navidad. Y luego dice, una festividad de gran simbolismo para nosotros, porque demuestra que la bondad puede contra la maldad y que el intento de reconstruir puede triunfar. Y luego dice, sumarnos a este mensaje de optimismo y terminar el año así es sumamente significativo. Y aquí nos dice en la palabra de Dios, Jeremías 7:18, los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. ¿Quién es la reina del cielo? A esta que le celebran la Navidad. La Virgen María, que ellos coronan como inmaculada, como la Inmaculada Virgen María, a la que ellos dedican el árbol navideño. El árbol navideño es en dedicatoria a la Virgen María, pero que también es adoración al sol, porque está decorado el arbolito con oro y plata que representa al sol y a la luna. Pero la palabra de Dios es bien clara, dice que esto de la reina del cielo es abominación, es idolatría para provocar a Dios a ira. Y ahora no se trata solamente del catolicismo, se trata de todas las religiones del mundo, celebrando la Navidad en honor a la reina del cielo, en honor a la Virgen María. Pero es que no es la verdadera Virgen María de la Biblia. María, la de la Biblia, está sepultada hasta el día de la resurrección, porque nadie ha ascendido al cielo, sino que el que bajó del cielo, el Señor Jesús. Y nos dice esta noticia, Martínez, este es el alcalde, siempre es importante en la víspera del Día de la Virgen pedir la bendición de la Madre María. Y dice así, Martínez sostuvo que siempre es importante en la víspera del Día de la Virgen pedir la bendición de la Madre María para toda resistencia, la comunidad, y comenzar de esta forma las actividades navideñas. ¿Quién es el que bendice la Navidad? La Virgen María, pero que son espíritus de demonios, los que bendicen la Navidad. El arbolito de Navidad es de los espíritus de demonios. No es otra cosa, queridos hermanos, queridas hermanas. Y luego nos dice aquí, en igual sentido, indicó el alcalde, que es importante generar ámbitos que reúnan a la comunidad y se apueste a la tolerancia entre vecinos y vecinas sin diferencias de ningún tipo. O sea que todas las comunidades religiosas juntas. Y agregó que se convocaron a todos los sectores para trabajar juntos y de esta manera superar las instancias negativas que dividan. Así que se busca la unidad, pero en contra de los mandamientos de Dios, que el mandamiento ha dicho, la palabra de Dios dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté enterrado en el suelo o en la tierra o debajo de las aguas, ni de los que están en el cielo. Y tampoco de doblar la cabeza o de hacerles reverencia, ni adoración. Pero luego nos dice, la secretaria de Desarrollo Humano e Identidad, Laura Balbis, remarcó que la gestión municipal planificó junto a la mesa interreligiosa un abanico de acciones para que sean desarrolladas todas las semanas de diciembre y para que las familias puedan compartir el espíritu navideño. ¿Por qué motivo el difunto Papa Juan Pablo II decía que la Navidad es la cuña que trae la honra al día domingo? Porque todas las semanas de diciembre, el día domingo se le llama día de advenimiento. Hay 4 domingos de Navidad que se le llaman domingos de advenimiento. Y ahora tenemos a las municipalidades, gobiernos locales unidos
con los líderes religiosos promoviendo el domingo de Adviento o el domingo de Navidad por todo el mes de diciembre, con actividades religiosas. Así que aquí podemos ver que la Navidad es para fomentar la ley dominical, para traer el día domingo como día de adoración. Ese es el propósito de la Navidad. Como lo fue en sus comienzos, adoración al sol, lo será en su final, en adoración en día domingo. La Navidad es eso. Este es otro municipio en Argentina. Rosario pidió paz. Con un imponente mensaje se encendieron las luces del tradicional árbol de Navidad. ¿Cuándo? El 8 de diciembre. Para adorar a María se comienza con un arbolito navideño. Nos dice, este miércoles 8 de diciembre se llevó a cabo la tradicional ceremonia de encendido de luces del árbol de Navidad, que se monta año tras año en la rotonda de Avenida Pellegrini y Boulevard Oroño. La actividad, organizada por la Municipalidad de Rosario, junto a la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la Universidad Nacional de Rosario, la Asociación de Comerciantes del Paseo Pellegrini y la Asociación de Amigos del Parque Independencia. Y contó con una masiva asistencia de público y un fuerte llamado a la paz por parte de toda la ciudadanía. Y luego nos dice, previo a este momento, 11 referentes de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la UNR, quienes representan a los distintos cleros de la ciudad, se unieron en una oración conjunta. Esto es lo que la Biblia llama ha caído Babilonia. Apocalipsis 18 y también el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14. Ha caído Babilonia. ¿Cómo pueden estar adorando juntos? ¿A qué Dios le adoran? Queridos hermanos, esto del rezo de Navidad y todas estas cosas son rezos, son oraciones a espíritus de demonios. Nos dice, el rezo fue realizado en forma conjunta. Y aquí nos da la lista de las religiones que participaron. Miren las religiones que participaron. La religión evangélica metodista de Argentina. Y luego nos dice la Iglesia Católica, el arzobispado. Y luego nos dice el rabino Pablo Luc de la Asociación Israelita. Y luego Walter Kayeri de la Asociación Unión Islámica, los musulmanes también adorando juntos y celebrando el árbol de Navidad y la Navidad y celebrándole a María, porque es adoración a María el 8 de diciembre. Todas estas religiones, los ortodoxos, luego el patriarcado de Antioquía, también la iglesia, el capellán de la iglesia cristiana, Morada de Dios, y luego también la iglesia evangélica del Río de la Plata, y luego la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, y luego termina con el listado de la religión de Bahá'í. Aquí tenemos una convivencia de religiones y adoración a María y celebración de la Navidad. Y mire lo que sucedió también en Nicaragua. Interesante. Murillo, que es la primera dama, extiende su religiosidad a toda Nicaragua con altares a la Virgen María. Y dice, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encargó de extender su supuesta religiosidad y cristianismo católico a todo el país. En el marco de las festividades de la Purísima Concepción de María, patrona de Nicaragua, ordenó a las instituciones del Estado instalar altares y a las alcaldías realizar una serie de actividades a nivel local. Este mandato, esto es como un emperador que manda que se adore a la Virgen María y que se hagan actividades religiosas en todas las alcaldías. Y luego dice, el oficialista Canal 8 destacó en su sitio web
que los altares y el ambiente navideño que ha impuesto el régimen Ortega Murillo en la capital y todos los municipios del país son para que las familias disfruten en paz, amor y armonía la Navidad. ¿Para qué celebran la Navidad? Para adorar a la Virgen María. Eso es en Nicaragua, pero no solamente allí, en todos los países del mundo. Así que quede ese símbolo en el Mundial del Fútbol en Qatar. Ese es un símbolo de adoración al sol y es un símbolo ocultista que también simboliza al renacer o a la inmortalidad del alma y que también simboliza adoración al sol y a la luna, que representa al oro y la plata. Y queridos hermanos, la palabra de Dios nos llama a nosotros a que salgamos de toda esta idolatría, que salgamos de Babilonia, salid de en medio de ella, pueblo mío, nos dice la palabra de Dios, para que no seamos partícipes de sus pecados y que no recibamos parte de sus plagas. Esta noticia dice, Virginia exhibirá el primer pesebre frente al edificio del Capitolio Estatal. Y es interesante porque mucha gente se opone a que el gobierno promueva asuntos de religiones o que haya supremacía de una religión sobre las demás. Y en esta oportunidad dice, esta es la primera vez en la historia memorable que se muestra una escena de la natividad, o sea, de un nacimiento, de un Belén, frente a la legislatura de Virginia. Y es importante porque Estados Unidos es la nación que va a promover la adoración en día domingo. Es Estados Unidos que va a mandar al mundo entero a que el día domingo sea día de adoración. Y por eso al catolicismo le importa mucho que los gobiernos empiecen ya a participar de convivencias religiosas y que los gobiernos empiecen ya a promover fiestas, solemnidades de índole religioso, y en este caso una solemnidad del catolicismo, la Navidad. Y esta exhibición de este pesebre, o sea, de este nacimiento, este Belén, duró una sola hora. ¿Por qué? Porque mucha gente vendría a protestar. Hay mucha gente que protesta porque se coloquen asuntos religiosos en los locales oficiales del gobierno. Así que dice, desde las 11 a.m. hasta el mediodía del viernes, un sacerdote católico, le llaman Padre James O'Reilly, de la Iglesia Católica de Saint Bridget, dirigió una reunión que contó con villancicos y oraciones navideñas. Eso es lo que sucedió. Y luego dice, en 2021, 39 estados presentaron un Belén, un nacimiento, fuera de su Capitolio estatal. En 2022, Virginia es uno de los 4 estados que exhibirá belenes, o sea, nacimientos navideños, fuera de sus capitolios estatales por primera vez. Así que les urge a Roma promover esta clase de idolatría, promoverlo por medio de los gobiernos de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el eje de la adoración al sol y de la adoración en día domingo, en la profecía que está por cumplirse y que se está cumpliendo. Esta noticia nos dice, Ciudad de Arkansas promete mantener en exhibición el pesebre navideño a pesar de la amenaza de demanda. Y aquí nos dice, Belén instalado en el Capitolio de Illinois se une a la menorá, otras exhibiciones religiosas a seguir. Así que mientras que aquí en una ciudad de Arkansas, el alcalde ya había dicho que se va a sacar esta exhibición del pesebre, luego el alcalde dice no, se mantendrá
por presión de la gente en contienda, porque la gente está luchando, unos a favor y otros en contra. Para que no hayan contiendas, en otros estados y en otros capitolios empezaron a colocar símbolos del catolicismo, símbolos del judaísmo y también símbolos del satanismo, de la iglesia satánica. Y eso es el caso de este Capitolio, donde dice Belén instalado en el Capitolio de Illinois se une a la menorá de los judíos y otras exhibiciones están por seguir. Nos dice la exhibición organizada por el Comité de Escenas de Navidad de Springfield se sienta junto a una menorá de Hanukkah. Hanukkah es la celebración paralela a la Navidad que la celebran los judíos. Así que fue instalado todo esto en el Capitolio de Illinois. Y luego dice que es probable que otras exhibiciones se unan a las dos, incluida una exhibición del templo satánico de Illinois. Así que juntos van a estar estos símbolos, un nacimiento con su pesebre y todo, un menorá que es una lámpara de 7, un candelabro de 7, ese es el menorá de los judíos, y a su lado en este mismo círculo solar de adoración al sol, porque eso es el Capitolio con esa imagen en el piso, es adoración al sol. Se colocan todos estos símbolos de las diferentes religiones, incluyendo la iglesia satánica, y todos adorando a un mismo ídolo, celebrando diferentes festividades, pero celebrando a Satanás, a Lucifer. Eso es adoración al sol. Y en Israel nos dice, Israel vive la Navidad con un gran árbol que da testimonio de la convivencia, de la coexistencia. La fiesta de todas las fiestas tiene lugar cada diciembre y marca las actividades de Navidad, Hanukkah y Ramadán. Para los residentes cristianos, judíos y musulmanes de Haifa que conviven pacíficamente. ¿Qué les parece? Adoración al sol y a la luna por medio de la unificación de todas las religiones. Y esto es en vísperas a la adoración en día domingo por ley civil y religiosa. Porque eso es lo que se busca. Que todas las religiones empiecen a celebrar todas sus diferentes festividades, que lo hagan juntos, que recen juntos, que adoren juntos, que convivan en pos de la bestia, como la palabra de Dios nos ha dicho, que todo el mundo fue en pos de Roma, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Querido hermano, querida hermana, que no tengamos nada que ver con estas celebraciones, que no tengamos nada que ver con esto del fútbol, porque todo esto es camino que lleva a Roma, camino que lleva a la adoración al sol. Y luego nos dice, la fiesta de todas las fiestas tiene lugar cada diciembre. Y esto marca las festividades de la Navidad, Hanukkah, Ramadán y la Navidad. Y aquí tenemos el Festival Navideño de Navidad y Hanukkah de Haifa regresa con fuerza. Como una forma de promover la convivencia y romper barreras religiosas y étnicas, el Festival Holiday of Holidays, Fiesta de Fiestas, ofrece una amplia gama de experiencias y actividades para toda la familia. Eso era lo que hacía Balaam, introduciendo festividades, introduciendo fiestas para que la gente esté contenta, alegre. Pero querido hermano, querida hermana, estamos viviendo en los tiempos peligrosos, donde habrán amadores a los deleites más que a Dios. ¿Cuántos hermanos han estado viendo el mundial, los partidos de fútbol, que es una cuña para el papado, para entrar con la ley dominical y entrar con la celebración de la Navidad, para entrar con símbolos del satanismo, para introducir la idolatría, para introducir la fornicación espiritual dentro del pueblo de Dios? Querido hermano, querida hermana, que no tengamos nada que ver con estas cosas.
La palabra de Dios es bien clara. En Apocalipsis 16:8 nos dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y fue dado quemar a los hombres con fuego. Y el versículo 9, y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Querido hermano, querida hermana, que nosotros nos arrepintamos de corazón por haber participado de estas tradiciones en contra del mandamiento de la ley de Dios, por haber participado de estas tradiciones que son de índole idolátrico y de adoración al sol, y que son la cuña de entrada para la celebración del día domingo, que es el día del sol. Querido hermano, querida hermana, que Dios nos ayude a salir de toda esta idolatría, a salir de toda esta falsa religiosidad, porque muchos se congregan para convivencia espiritual, para rezar, para orar juntos, pero es convivencia falsa, idolátrica. Querido hermano, querida hermana, que Dios nos ayude a salir de todo esto y que no tengamos nada que ver con la celebración de estas festividades. Que Dios nos ayude a mantenernos fuertes, porque tenemos que vencer sobre la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre la imagen de la bestia. Que Dios nos bendiga. Oremos. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias le damos que nos da la palabra de Dios y la palabra profética más segura. Pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos que nos ayude siempre a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y solamente a inclinar nuestro rostro, nuestra cabeza ante Dios Creador, ante nuestro Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias y pedimos. Amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano, querida hermana. Hasta la próxima. Que Dios nos ayude. Amén.